Este libro cuesta $300. Solamente se imprimieron 1000 copias y fue regalado por sus creadores a la gente de Nike Japón, Hiroshi Fujiwara de Fragment, la gente de Sacai, Undercover, y es la única copia en Argentina. Si amas las zapas, los coleccionables y obviamente Japón, este video y tal vez este libro son para vos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos. Bienvenidos a un video especial, distinto. No es una review de zapas, es una review de un libro, pero no es un libro cualquiera. Es el libro más limitado, más premium y más interesante con todas esas cosas que amo combinadas en uno que he visto en mi vida y que tengo la suerte y el placer de tener hoy en mis manos. Como les contaba en la intro, es la única edición en Argentina y claro, se trata de una edición muy especial y muy limitada de tan solo 1000 copias, de las cuales quedan solamente 100 disponibles a la venta. Zapatillas, Japón, libros bien hechos. Esto no es un coffee book cualquiera, es un archivo con más de 500 páginas, por eso ven este grosor impresionante, con materiales premium, una tapa hecha en tela y una colección de fotos súper exclusiva. Historia pura y cultura sneakerhead japonesa desde 1995 hasta hoy. El libro se llama Exclusive Sneakers in Japan 1995-2022, es decir, un compendio de 1995 hasta 2022, que es donde decidieron hacer el corte. Y fue creado por el equipo de 95ers, ex equipo de la mítica publicación japonesa Boom. Es decir, que la gente que trabajó en esto sabe de lo que hace y está muy conectada con toda la industria. Tardaron más de 2 años en producirlo, entendemos el porqué. Como les contaba, este libro no se vendió masivamente, sino que fue regalado directamente a figuras de marcas como Nike, Undercover, Girls Don't Cry y a personalidades como Jeff Staple, Eric Coston, Hiroshi Fujiwara, entre otros. Yo tuve la suerte de conseguirlo directamente con ellos, con envío gratuito a Argentina, y además la gente de 95ers fue lo suficientemente generosa para darme un código de descuento del 10%, que lo voy a dejar escrito acá abajo para que puedan aplicarlo en la orden y que les salga, bueno, $30 más barato y encima tener envío gratuito, ya sea a Argentina o a cualquier parte del mundo. Dicho esto, y para que sepan qué es lo que van a estar comprando y qué es lo que van a tener en sus casas y que realmente se trata de una pieza de colección, vamos a abrir sus páginas y recorrer un poco la historia de las zapatillas exclusivas. No significa que salieron exclusivamente en Japón, sino que tienen algún nexo, algún lazo, alguna reminiscencia y, como sospecharán, no son pocas. Vamos a ver un poco. Estas son algunas de las marcas que vamos a encontrar: Nike, Nike SB, Hiroshi Fujiwara, Sacai, Comme des Garçons, Undercover, W-Taps, Neighborhood, Bape, entre varias otras. El timeline, como les contaba, va a ir desde el 1995 hasta el 2022. Las Air Force 1 especiales de Japan Projects, ese momento histórico en el 98-99 donde Japón propone reproducir las Dunks que tan exitosas habían sido en Estados Unidos en esta vuelta al colegio con los colores de las universidades más icónicas. También en el 99 tenemos una colección llamada Ura Dunks, porque son las Dunks solamente disponibles en Japón, más precisamente en Ura Harajuku, este barrio tan conocido de Tokio. Este es un pack muy conocido que tuvimos la suerte de ver acá en Argentina, es el pack Biotech, que se reeditó años más tarde, pero originalmente era de 2001. Algunas Dunks ultra premium con materiales que hoy por hoy ya no se suelen ver. Acá podemos ver las icónicas Air Jordan 5 de Tokio, que tenemos la suerte que se van a volver a reeditar este año. Y en esta página un pack de 4 Dunks específicas de distintas ciudades o barrios de Japón. Esta es una Dunk muy interesante, que si bien vemos bastante hoy por hoy este estilo, en su momento añejar una mediasuela y emular un look un poco más viejo era toda una novedad. Esto es de 2008, algo que, como decíamos, se replicó muchísimo en los años venideros. Una de las primeras colaboraciones del maestro Hiroshi Fujiwara con Nike en estas Air Force 1 con pelo de pony, y acá unas Air Force 1 HTM, es decir, Hiroshi, Tinker y Mark con la firma de Fragment Design. Las conocidas Hello Kitty Presto, que salieron más recientemente, en realidad son un sample Friends and Family salido en 2004 para el 30 aniversario. Estos pares nunca vieron la luz y se ven muy pocos en alguna que otra vitrina. Uno de los pares de Dunks más icónicos de todos los tiempos, la Dunk SB Low,
de Tokio en un canvas totalmente claro, en color cremita, sin mucho más que decir. Es uno de los pares más caros que se pueden llegar a conseguir hoy por hoy en cuanto a dunks y estuvo limitado a 300 pares solamente. Algunas dunks inspiradas en la famosa marca de juguetes Medicom Toy. Tenemos una gran variedad, pares que hoy por hoy llegan a los cientos y hasta miles de dólares de reventa. ¿Qué se puede decir de una de las Jordan 1 favoritas entre los fanáticos? Salidas en 2014, esta combinación de colores muy simple con un color blocking ya conocido en las Black Toe, pero esta vez con este Royal Blue y la marca de Hiroshi Fujiwara y Fragment en el talón. Obviamente no iba a ser la única vez que Hiroshi colaboró con Nike en pares icónicos, por eso tenemos también esta doble colaboración de Jordan 1 Low y Jordan 1 High con Travis Scott, y de este lado el City Pack by Fragment, que fueron 3 pares con colores asimétricos entre una zapatilla y la otra. Viniendo un poco más para este lado, vamos a hablar de la Sacai por Nike. En 2019 este par rompió con todo en distintos colorways, con una combinación de materiales, colores y 2 pares combinados en uno. Hoy por hoy sigue siendo uno de mis favoritos. Acá vemos algunas de las colaboraciones de la famosísima CDG o Comme des Garçons, esta marca japonesa que ha colaborado un montón de veces con Nike. Entre mis favoritas la Air Force 1 Mid y la Foamposite, ya un poco más reciente. Claro que si nos vamos un poco hacia atrás también encontramos las Dunk High con estos paneles de plástico transparente y una Jordan 1 un tanto gótica que no es para todo el mundo, pero que sin dudas es una muy interesante propuesta. Otro de los grandes colaboradores de todos los tiempos es Undercover, la marca de Jun Takahashi, que hizo su propia submarca de running llamada Gyakusou y que tuvimos la suerte de ver varios pares saliendo año tras año. Acá algunas de las colaboraciones más conocidas de este último tiempo. Si vamos a hablar de lazos con Japón, no podemos dejar de hablar de Ambush, esta marca futurista que nos ha dado Dunks, Air Max, entre otros modelos icónicos. Acá se empieza a hablar de unos jugadores exclusivos como Mita Sneakers, la mítica casa de zapatillas localizada originalmente en Ueno, que hoy por hoy se puede seguir visitando y que tuve la chance de conocer hace unos años. Y una de las colaboraciones más importantes con Nike, que es este Cherry Blossom en una Air Force 1. Por supuesto que también iba a ser el turno de Atmos, la legendaria tienda de venta de zapatillas de Japón, que ha colaborado innumerable cantidad de veces, siendo las más icónicas las Air Max Safari o las Biotech o las Elephant Print. El amado Animal Pack, las Air Max 90 Duck Camo, otra colaboración que tuvimos en Argentina, y la incursión en otros terrenos como el básquetbol y la colaboración con LeBron James, y el icónico pack de 2017 donde se lanzaron las Air Max 1 Elephant Print y la Jordan 3 Safari. Finalmente llegamos a la mitad del libro y nos encontramos con el timeline que nos va a mostrar una línea de tiempo justamente desde el 95 hasta el 2022, que es donde decide hacer el corte, donde vamos a ver todos los lanzamientos que tienen estos lazos con Japón. Vamos a repasarlos rápidamente, los que más nos interesan. Empezando con la época de 1995 a 1999. Encontramos las Dunk High universitarias, también en su versión low. Acá pasamos al 2000 a 2004. Por primera vez en el 2001 nos encontramos con las primeras versiones de las Air Force 1 en su colorway Wheat. Y también muy importante, la celebración del siglo XXI de parte de Japón con las espectaculares Jordan 1 Japan, limitadas a solamente 2001 pares que venían en este maletín color plateado. Nuevamente las Dunk del Ugly Duckling Pack en el 2001, las Air Force 1 Linen, una colaboración muy poco conocida entre Nike y Gran Turismo con un package especial, limitado solamente a 1000 unidades. En 2004 las Hello Kitty que les comentábamos. Finalmente llegamos a la era 2005-2009 donde nos vamos a encontrar cosas como el Three Bears Pack de Nike SB, el Beast Pack que consiste en una Air Max 1, una Dunk Low y una Court Force, una de las Air Max 1 más queridas por los fanáticos, la Air Max 1 de Atmos de 2007, estas Dunks añejadas que les contábamos habían salido en 2008, aquí vemos en mayor detalle el City Pack que consiste en una Dunk High en su colorway Panda para la ciudad de Ueno, la ciudad de Nagoya con su Dunk High en dorado, una de las más polémicas, Osaka, con esta combinación de colores tan típica de la ciudad, y la Dunk Low estilo Biotech con una combinación de paneles. En 2010 Fragment sacaba el City Pack con pares mismatch. Esto podemos decir casi que fue el inicio del hype extremo en una colaboración no tan conocida entre Nike, Supreme y Fragment, con unas Zoom All Court, una Dunk High con Mastermind Japan, Atmos tomando totalmente la escena en pleno 2013.
Seguimos con la época del 2015 al 2019, la era donde para muchos explotó el hype y la cultura sneakerhead a nivel mundial. Salieron unas Panda Dunk Low en 2015 con esta versión de colores invertidos. Esta hermosa reedición que aún me debo de las Air Max 1 de Safari, que a su vez vino con las Air Presto que llegaron a Argentina. En 2017, como les contaba, salen las Air Max 1 Safari de Atmos y las Air Jordan 3 en un paquete colaborativo y también colaboran con Roger Federer en esta edición especial de Atmos. Cam de Garçons irrumpen la escena con su Dunk High color transparente y sus Vapor Max en su versión moccasin, es decir, sin cordones. Una especie de batalla virtual entre Atmos y Mita en pares colaborativos y nuevamente Atmos un año después en 2018 comiéndose toda la escena y sorprendiendo a los fanáticos nuevamente. En 2019 recibimos un montón de colaboraciones de Comme des Garçons y Ambush y obviamente Undercover no se iba a quedar atrás, así como también lo hizo Atmos. En 2019 también se le da importancia después de mucho tiempo a la Jordan 1 Mid en esta colaboración con Face Tasm que tuvimos la suerte de tener en el país y una de mis Air Max 1 favoritas, la Air Max 1 Tokyo Maze, ganadora del concurso Nike On Air, donde distintos diseñadores diseñaban su propia Air Max asociada a una ciudad. En 2019 explotó la fiebre de Sacai y Atmos sacó nuevamente un Animal Pack y entramos a la era 2020-2022 donde este libro se empieza a despedir con colaboraciones 100% icónicas como las Air Force 1 de Keith que celebraron la apertura de la tienda en Tokio, las Dunk SB de Instant con este colorway que nos recuerda a los colectivos que van recorriendo Shibuya y el pequeño perrito de Hachiko detrás. Sacai vuelve a sacar sus pares, pero esta vez son Vapor Waffles, una silueta que se ve muy cómoda y es bastante compleja y barroca. Acá en 2020 podemos ver la Jordan 3 Denim, pero no la versión que entró al país, sino esta versión donde en el pull tab podemos ver la palabra Nike escrita en katakana japonés. También este fue el año donde salieron la Jordan 3 de Fragment, un par hermoso que lamentablemente se vio opacado por este pull tab que se empezó a poner amarillo con el tiempo. Para los coleccionistas y fanáticos, este es un par muy especial porque en 2021 salieron las Dunk SB en colaboración con Gundam, esta serie anime japonesa, y que tuvimos la suerte de tener el par en color blanco aquí en Argentina. 2021 fue el año donde salieron todas las Dunk de Ambush, esta colaboración un tanto polémica entre Sacai y el artista Cos que llegaron al país sin hacer mucho revuelo ya que muchos no terminaron de gustar, y acá los monumentos al hype. Jordan 1 Low Travis Scott, Jordan 1 High Travis Scott que salieron en el 2021, mismo año que la LD Waffle de Sacai con Fragment y las Dunk High de Fragment ya con varios escalones de hype menor. Sin dudas, amigos, un libro que no es solamente para mirar. ¿Es un coffee table book? Sí, pero es un libro para aprender. Nunca en mi vida vi tantas fotos de zapas antiguas de hace 20 años, 25, 30, en el estado en el que se encuentran en las fotos de este libro. Sus creadores me contaron que pidieron pares a más de 2000 coleccionistas para poder armar este compendio. Es historia, es cultura callejera japonesa, es diseño y también nostalgia. Un libro que más allá del precio, desde el momento que vi que se anunciaba y lo empecé a ver en redes, iba a estar en algunas tiendas exclusivas de Tokio como Mita Sneakers, dije, lo tengo que tener, sea como sea, lo quiero tener en mis manos. Y vaya que me sorprendió e inclusive superó expectativas muy gratamente. Si llegaste hasta esta parte del video y sos como yo, te gustan las zapas, los libros, los coleccionables, la cultura pop y más que nada las zapatillas, mucho más allá del hype, este libro te va a volar la cabeza y deberías considerar tenerlo. Tal vez no comprar esa zapa en reventa que estabas mirando, que la vas a poder conseguir más adelante, e invertir el mismo dinero en comprar una pieza única para comprender un poco más toda esa historia y esa cronología que nos ha traído hasta acá. No digan que no les avisé. Si lo quieren conseguir con este 10% menos, les dejo el link en la descripción, les dejo el cupón y les puedo asegurar que no se van a arrepentir. Comprar es muy fácil, nos metemos en la página de 90fibers.jp, nos va a cargar esto y vamos hacia acá abajo para cambiar el idioma a inglés. Una vez que estamos acá, cliqueamos en el libro, lo agregamos al carrito y cuando vamos al checkout, al poner el cupón de descuento, MAT10 nos va a descontar directamente $30 de la orden. Y al tratarse de un libro, debería llegar directamente a la puerta de su casa. Muchísimas gracias por haber visto hasta acá. Si les gustó este contenido distinto
un poco más editorial, más coleccionista, no tan zapatillístico, al menos de la forma que habitualmente conocemos. Les pido que me lo hagan saber, que lo dejen en los comentarios y como siempre, nos vemos en la próxima.